bendición que Dios nos da. La bendición que debemos buscar no son los bienes materiales de este mundo, sino el aceptar, comprender, entender y vivir para aquello que el Señor hizo, que fue sacarnos de los lugares de bajos, los lugares de maldad, los lugares en los que estamos por causa de nuestra conducta, y sentándonos en los lugares celestiales. Ahí estamos, aunque no lo veamos, pero lo creemos porque la palabra lo dice. Esa es nuestra riqueza y esa es la riqueza que el Señor nos dejó. Bueno, son las 10:20 de la noche de este 12 de enero del año 2024. Este es el ministerio escatológico que tengo el honor, al cual tengo el honor de servir para el Señor desde hace quizás unos 35 años. La escatología es simplemente la asociación de lo cotidiano con lo profético. Si es que es posible hacer la conexión, ¿no? Y creemos que en este momento de la historia, de nuestra historia moderna, hay suficientes elementos como para decir que estamos en medio de la semana 70, que es la última semana del tiempo de la gracia, tiempo durante el cual, es decir, la semana 70, al final de ese tiempo volverá el Señor. No sabemos el día, ni la hora, ni el mes, pero sí sabemos que será a la final trompeta. Eso lo sabemos, que el Señor ha de regresar en la última trompeta. Y la última trompeta es la séptima trompeta de las 7 que han de sonar en el séptimo sello. Así que estamos, pues, aquellos que están permanentemente anunciando que el Señor pronto vendrá, tienen razón, el Señor pronto vendrá, solamente que vendrá después de los acontecimientos que han de ocurrir sobre este mundo, ¿no? Y bueno, en este instante, la situación del mundo es tremenda, es terrible. Da un poco de temor cuando uno analiza evento por evento que está ocurriendo, pero no solamente esto, sino que todos están sucediendo simultáneamente en este mundo. Y como mi ministerio es la escatología y en esto he estado metido desde hace 35 años, pues de esto es de lo que yo con más frecuencia hablo. Y nuestro llamado directo de Dios, porque así fue, es para presentar estas cosas al mundo, porque Dios sabe que muy pocas personas hablan de esto y es necesario que el mundo conozca lo que está pasando, que tiene que ver con su palabra. Y esto es lo que pretendemos hacer. Bueno, una de los propósitos de los enemigos de Dios es establecer un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que se habría de lograr después de que sobre la tierra se desarrollen unos ciertos eventos que llevarán al mundo hacia un estado de caos. Y yo ofrezco disculpas si esto hiere a alguien o le parece que mi mensaje siempre es dramático, lleno de, no sé, de muerte o cosas de esas, pero yo tengo que decir lo que Dios me dijo que dijera. Así como Él mandó a algunos que quizás cayeron antipáticos en su época, pues así me toca a mí en este momento hacerlo. Y este instante de nuestra historia es de los más terribles. Por ejemplo, desde febrero del año 2022, ¿verdad? De febrero del año 2022 hay un estado de guerra entre Rusia y Ucrania, aunque Rusia tiene el lado pesado de la guerra. Rusia es el que ataca y Ucrania se defiende si le es posible defenderse. Esta situación comenzó a llevar al mundo a este estado de angustia permanente con esta guerra. Pero luego, desde el 7 de octubre del año 2023, se ha desarrollado una situación quizás de mucha mayor tensión que la de Rusia y Ucrania,
que es la que está ocurriendo pues entre Israel y Palestina, o mejor dicho, entre Israel y el grupo terrorista Hamas allá en el norte de Palestina, en la franja de Gaza. Estas dos situaciones de guerra ya encajan perfectamente en la palabra del Señor, Marcos 13, cuando Él dice que durante el tiempo de dolores se presentarían guerras y rumores de guerra. Estas son las guerras, pero hay unos rumores de guerra que también están llenando el mundo. Por ejemplo, desde hace unas 2 semanas, China está haciendo anuncios de que pretende anexarse nuevamente a Taiwán. Taiwán se soltó del yugo chino hace algunos años, pero China nunca ha dejado de considerar que Taiwán es de ellos. Y permanentemente hay estas situaciones, digamos, de conflicto diplomático. Todavía no se ha llegado a nada en lo físico, gracias al Señor. Mas, sin embargo, la situación latente de un rumor de guerra está allí. Paralelo a esto, Corea del Norte y Corea del Sur han estado, digamos, en una especie de amague de guerra, ¿no? Pero Corea del Norte ha tenido quizás el peso más grande, como vamos a comentar un poco más adelante, ¿no? Porque han lanzado una cantidad de misiles en contra de Corea del Sur, que quizás no tiene tanto poder de guerra como tiene Corea del Norte. Bueno, para rematar con este asunto de los rumores de guerras y rumores de guerra, tenemos lo que ocurrió en estas noches, ¿no? Cuando Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron este jueves unos ataques contra objetivos múltiples en Yemen, en esta zona del Yemen que está controlada por los hutíes. Los hutíes son un grupo insurgente, predominantemente chiita. Los chiitas son grupos musulmanes que están permanentemente en guerra contra los suníes. Este grupo de los hutíes ha estado ya más o menos quizás unos 2 meses causando mucha zozobra en el Mar Rojo porque están tratando de impedir que los barcos asociados a Israel o los amigos de Israel circulen por el Mar Rojo, porque pretenden con esta manera quizás cobrar venganza de la situación que está ocurriendo en la franja de Gaza, porque estos hutíes son partidarios del grupo Hamas. Entonces, estos hutíes son una organización política y armada islamista que surgió en los años de los 60. Y ellos son enemigos de Israel y también son enemigos de los Estados Unidos. Ellos tienen un eslogan que dice: Dios es grande, y esto lo dicen prácticamente todos los islamistas, ¿no? Alá Akbar, porque es como lo que significa esto. Dios es grande, pero luego dicen muerte a los Estados Unidos, muerte a Israel, maldición a los judíos y victoria Islam. Bueno, ellos tenían más o menos quizás unos 2 meses así causando muchos problemas a los barcos que circulaban por el Mar Rojo, como ya dijimos. Y bueno, Estados Unidos y el Reino Unido, junto con otras naciones como Australia, Bahrein y Canadá, bombardearon a los hutíes y causaron quizás algunos daños que todavía no han sido reconocidos por esta gente. Pero además a los rumores de guerra se le une la situación entre Venezuela y Guyana, porque esta semana un alto funcionario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos visitó y está visitando en este momento a Guyana. Y Guyana es considerado un aliado de los Estados Unidos en la región. Y esto está ocurriendo en medio de la pugna que tienen Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo.
el subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, Daniel Erickson, llegó a Georgetown para encuentros con representantes del gobierno guyanés, de las fuerzas de defensa de ese país y representantes de la comunidad del Caribe, el CARICOM. Esta noticia la reflejó el diario El Espectador. Y el diario Independent dice que Guyana le ha asegurado a Venezuela que no hay ningún para que los Estados Unidos establezcan una base militar en este país. Bueno, estos son rumores de guerra. Como decíamos, Corea del Norte bombardeó a Corea del Sur, bueno, no al país, pero sí que estos bombardeos de amedrentamiento pues caen muy cerca de las costas de Corea del Sur. Pyongyang disparó más de 200 proyectiles de artillería en la cercanía de las islas de Yeonpyeong y Bangyeong, frente a la costa occidental de la península coreana. Esta acción elevó el estado de alerta en la región ante la gran capacidad militar que ostenta en la actualidad Corea del Norte, dijo el diario La República del Perú. A estos asuntos de guerra tenemos que unirles lo que está ocurriendo con el clima. Nosotros hemos dicho por acá, por este programa, en otras oportunidades, que no creemos en el cambio climático, pero sí creemos en la manipulación del clima. Sabemos que los poderosos de este mundo, que son descendientes de Caín, son hijos de Satanás, como bien lo dijo el Señor. Lo dijo primero Juan el Bautista, lo llamó linaje de víbora, descendencia de la serpiente. Igualmente el Señor después, cuando estuvo entre nosotros, hizo lo mismo, hizo lo propio. Y a los judíos, y es curioso esto, ¿no? que la palabra de Dios dice que algunos que habían aceptado al Señor Yeshua le estaban cuestionando algo, y el Señor Yeshua les dijo, no digan ahora que ustedes son descendientes de Abraham, ¿no? Él le dijo, porque ustedes son de vuestro padre el diablo, de vuestro padre el diablo. Claro, los que la mayoría de los que explican estos versículos dicen que este es un asunto espiritual, que se es del diablo cuando no se obedece a Dios y se hace las obras del diablo. Pero ciertamente la palabra da mucho testimonio en cuanto a que cuando dice que se es del diablo, se está diciendo que tiene toda su naturaleza. El germen más auténtico de la naturaleza de algo lo identifica en la palabra eimi, o el verbo eimi en griego, que significa que es el verbo ser, ¿no? Eso quiere decir que al que se está señalando tiene la naturaleza del señalado. Entonces cuando dice que ustedes son de vuestro padre el diablo, lo que está diciendo es que ustedes tienen la naturaleza de el padre suyo, que es el diablo. Eso tiene más un efecto estructural, natural, que espiritual. Ciertamente, pues aquel que tenga la naturaleza del diablo, pues él será en lo natural y también en lo espiritual. ¿Por qué Caín mató a Abel? Esa es una pregunta que yo hago siempre, ¿no? Porque Adán no tuvo padre ni madre. Adán fue creado por Dios. De manera que el ADN de Adán no tenía la influencia histórica de sus antepasados, porque no tenía antepasados. Así que el ADN de Adán pues era puro, porque Adán era hijo de Dios, no tenía la maldad dentro de él, no había testimonio genético de maldad, no podía pues porque él era hijo de Dios. Así que entonces, ¿cómo podía heredarle a Caín el instinto asesino? La única manera de que Caín pudiera tener el instinto asesino es que su padre no fuera Adán. Y esto es lo que
ocurrió realmente, ¿no? Porque dice que Satanás es asesino y mentiroso desde el comienzo. Y Caín fue asesino y mentiroso también, porque cuando Dios le preguntó que dónde estaba su hermano, prácticamente le dijo a Dios que él no sabía, ¿no? Mintiéndole a Dios. Así que, bueno, esto que está ocurriendo en el mundo tiene que ver con gente mala que es descendiente de Satanás. Y también estamos viendo cómo existe una manipulación del clima y el clima está verdaderamente loco. En algunas partes del mundo están ocurriendo cosas, extremos climáticos como nunca habían ocurrido. Asimismo los temblores de tierra, los terremotos. Ayer hubo un terremoto en Afganistán de 6.4 grados y hace unos días atrás en las Filipinas de 6.7 grados, pero anteriormente a eso, en diciembre, había ocurrido uno en las Filipinas de 7.6 grados, que no fue tan noticioso como el de Japón, que también fue de 7.6. Japón es mucho más noticioso que Filipinas, ¿no? Lo cierto es que estos temblores, estos terremotos con estas magnitudes no ocurrían antes, de esta manera no tan seguido, no. Hace 30 o 40 años atrás ocurría un terremoto cada 10 años, ¿no? Ahora ocurre cada 10 días y de unas magnitudes extraordinarias, pues completamente destructivas. Y a esto del clima, de las guerras y de los temblores, pues tenemos que añadirle que hay de nuevo un incremento en lo noticioso que está relacionado con el COVID. Entonces ya uno está empezando a ver a las personas en la calle usando mascarilla porque la influencia de la noticia tiene su peso. Y cuando la noticia dice que hay un repunte del COVID y que esta variante J15 es más grave que las demás, pues la gente con razón se atemoriza y comienza a ocurrir estas cosas. Yo solo digo acá, usted puede ser que me quiera escuchar o no, pero yo digo acá la verdad. Lo cierto es que el establecimiento de un nuevo orden mundial, de un gobierno único en el mundo, que es el gobierno del anticristo, requiere que haya un estado de caos en el mundo. O sea, el marco previo para la entrada del anticristo es que haya un mundo en estado de caos. Porque él, en teoría, más no en la práctica, viene a dar solución a los problemas del mundo. Esto sabemos que es simplemente